Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas dándoselas de hombre importante y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a lucha contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago del Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la primera lectura las palabras de Gamaliel, doctor de la ley, son verdaderamente sabias. En base a la experiencia y conociendo la historia de su pueblo,
Le hace recordar al Sanedrín los hechos ocurridos con otros personajes que anteriormente quisieron introducir nuevas ideas en medio de ellos. Por eso pide la liberación de los apóstoles, porque dice, si su idea y su actividad es cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, os expondríais a luchar contra Dios. Luchar contra Dios es cosa imposible. No hay forma de que el hombre tome ventaja ante Dios. Imaginemos una guerra entre dos países. Siempre va a haber una razón por la cual pelear, un territorio, personas o dinero. Pero antes de iniciar una guerra se estudia al país contrario, se conoce lo más posible sus debilidades y en base a eso se consigue el triunfo. Ahora pensemos, ¿Dios tiene debilidades? Pues por supuesto que no. Por lo tanto, a Dios no se le puede ganar. De hecho, no tenemos ni siquiera la posibilidad de pensar en una lucha con Él. Por eso es por lo que los discípulos se sentían felices de ser azotados por anunciar el nombre de Cristo. Porque, aunque humanamente un azote podría parecer una pérdida en el lenguaje humano, el anuncio de Cristo ya había sido dado. Entonces, el triunfo ya se había conseguido. Los discípulos llevaban consigo la presencia de Cristo. La presencia del Señor se estaba entregando entre todo el pueblo, como el día de la repartición de los panes. La presencia de Dios estaba llegando a todos los que escuchaban su mensaje, un mensaje que es inagotable, que no termina, que se multiplica como los panes y los peces. La presencia de Cristo es alimento, que cuando se recibe no se vuelve a experimentar el hambre, y que cuando lo recibes no puedes dejar de compartirlo con todos. Jesús muestra en el Evangelio la preocupación por el hambre de su pueblo. Nada pasa desapercibido en su presencia. Sabe que los discípulos también necesitan confirmar constantemente su fe en la presencia del Hijo de Dios. Por eso es por lo que les pide que solucionen aquel problema, que les den de comer al pueblo. Obviamente, ellos no saben qué hacer, se sienten confundidos ante la petición de Jesús, pero pronto verán que Él mismo les dará la solución. Ellos buscan entre la gente y encuentran a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Los discípulos saben que humanamente es imposible, sin embargo, están a punto de ver la obra de Dios. Ponen lo poco que tienen en las manos de Jesús, y después de la bendición, comienza la repartición. El milagro se logra porque era el querer de Jesús alimentar a su pueblo. Entonces, cuando unimos el querer de Dios al trabajo del hombre, podemos ver grandes obras, porque si Dios pone su moción en el corazón y el hombre es dócil a lo que se le está pidiendo, sin duda alguna esa obra se llevará a cabo. Así lo hizo la Virgen María. Escuchó y creyó en el anuncio del ángel, y aunque humanamente parecía imposible por ser virgen y por ya estar comprometida con José, la obra se llevó a cabo. Lo mismo ha pasado con cada uno de nosotros. Si no fuera por gracia de Dios, nada de lo que somos o tenemos sería posible. Es Dios que hace su obra, que no deja de alimentar nuestra vida. Es Dios que cuando nos observa, se conmueve por nuestra pequeñez y nos hace ver su grandeza. Que Dios nos haga testigos de su presencia y nos dé la valentía para seguir anunciando su reino, y que la poderosa intercesión de la Virgen María y de San José, ejemplos de docilidad, nos ayuden hoy y siempre. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.